La importancia de hablar correctamente con Dios. Hablar con Dios es, sin lugar a dudas, una de las prácticas más profundas y esenciales dentro de la vida cristiana. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, es fácil subestimar la importancia de este acto y no darnos cuenta de la magnitud que tiene el hecho de hablar con el Creador del universo. A menudo, asociamos la oración y la conversación con Dios con peticiones o rituales, pero la verdad es que se trata de un proceso mucho más profundo que involucra relación, reverencia y, sobre todo, alineación con la voluntad divina. La Biblia nos enseña que la manera en que nos comunicamos con Dios no solo es importante, sino que tiene un impacto directo en nuestra relación con Él. Hablar correctamente con Dios puede transformar completamente nuestra experiencia espiritual. La oración como un privilegio y una responsabilidad. Uno de los primeros aspectos que debemos comprender al hablar con Dios es que hablar con Él es un privilegio extraordinario. El acceso que tenemos a la presencia divina no es algo que deba tomarse a la ligera. A lo largo de las Escrituras, podemos ver cómo la comunicación con Dios es un acto de fe que requiere de nuestra humildad y reverencia. El simple hecho de poder hablar con el Creador del universo es algo asombroso, pero también conlleva la responsabilidad de hacerlo de manera correcta, consciente y respetuosa. Dios es santo, y por lo tanto, nuestra aproximación a Él debe reflejar ese entendimiento de su santidad. En la historia de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Esto, sin embargo, no significa que nuestra relación con Él se deba manejar de manera superficial. Al contrario, tenemos el privilegio de hablar con el Dios Todopoderoso, y esto exige una actitud de respeto y de conciencia de su gloria y majestuosidad. En Mateo 6:5, Jesús nos advierte acerca de la importancia de la motivación detrás de nuestras oraciones. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí, Jesús señala que la intención detrás de nuestras oraciones es tan crucial como las palabras que pronunciamos. Dios no está interesado en oraciones hechas con el fin de impresionar a los demás o de aparentar espiritualidad, sino que valora la sinceridad del corazón. La verdadera oración es un acto privado entre el creyente y Dios, no una actuación pública. La motivación correcta al hablar con Dios. La motivación detrás de nuestras oraciones es un punto clave cuando hablamos con Dios. ¿Por qué oramos? ¿Qué buscamos en la oración? Si nuestra oración es solo un ritual vacío o una manera de mostrar nuestra religiosidad, entonces no estamos entendiendo el propósito de la oración. En el Evangelio de Mateo 6:7, Jesús nos advierte contra el uso de palabras vacías y repeticiones mecánicas, y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este versículo subraya la importancia de la autenticidad y la conexión genuina con Dios. No se trata de decir muchas palabras, sino de decir lo que realmente hay en nuestro corazón. La oración correcta es consciente y profunda, no superficial ni basada en una rutina religiosa. Al acercarnos a Dios, debemos tener presente que estamos hablando con nuestro Padre Celestial, que nos conoce profundamente. Esto nos debe llevar a ser honestos y transparentes en nuestras peticiones, reconociendo nuestras debilidades, pero también honrando y glorificando a Dios por su grandeza y misericordia. La oración como reflejo de nuestra dependencia de Dios. Hablar con Dios también es una clara declaración de nuestra dependencia de Él. La oración no solo es un acto de pedir algo, sino una forma de reconocer nuestra necesidad constante de su ayuda y dirección. Desde el principio de las Escrituras, vemos que la oración refleja el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y la absoluta necesidad de Dios en nuestra vida. Un ejemplo significativo de este tipo de oración es la historia de Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. En Éxodo 32, 11-14, cuando Dios se encoleriza por la idolatría del pueblo de Israel y está dispuesto a destruirlos, Moisés se presenta ante Dios con un corazón sincero y rogó por la misericordia divina. Moisés no solo oró pidiendo perdón, sino que razonó con Dios sobre su propio carácter, pidiendo que su nombre no fuera desacreditado. Esta intercesión de Moisés nos muestra cómo hablar con Dios es también un acto de confianza en que Él escucha nuestras peticiones y está dispuesto a responder a nuestra fe y obediencia. La oración de Moisés es un ejemplo de humillación y confianza plena en Dios. En los momentos más desafiantes de nuestra vida,
Cuando nos sentimos perdidos o cuando estamos enfrentando pruebas, hablar con Dios debe ser un acto de dependencia total. Al orar, no solo pedimos ayuda, sino que también reconocemos que nuestra vida está en sus manos y que solo Él tiene el poder de guiarnos y sostenernos. La oración como acto de alineación con la voluntad de Dios. Hablar correctamente con Dios también es un proceso de alineación con su voluntad. A menudo, nuestras oraciones se centran en nuestras propias necesidades y deseos, pero la verdadera oración debe ser también una búsqueda de la voluntad divina. La oración no es solo para pedir lo que queremos, sino también para escuchar lo que Dios quiere para nosotros. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta frase muestra que la oración debe incluir un rendimiento a la voluntad de Dios, confiando en que su plan para nosotros es perfecto. La alineación con la voluntad de Dios se logra mediante la oración constante, la meditación en su palabra y la disposición de nuestro corazón para aceptar lo que Él tiene preparado para nosotros. Aunque nuestras peticiones sean legítimas y nuestros deseos sean sinceros, es fundamental que nuestra oración también refleje un corazón dispuesto a recibir lo que Dios considera mejor para nosotros, sabiendo que su sabiduría trasciende nuestra comprensión. Como Dios espera que nos acerquemos a Él al hablar con Él. Acercarse a Dios no es simplemente una acción o un momento aislado, es un acto profundo de rendición, reverencia y confianza que debe ser realizado con la actitud correcta. La Biblia nos enseña que, siendo Dios santo, soberano y todopoderoso, Él espera que los que se acercan a Él lo hagan de una manera intencional y consciente. No se trata de palabras vacías o meras fórmulas, sino de un encuentro genuino con el Creador, con el corazón abierto para recibir su presencia, su voluntad y su guía. Este tipo de acercamiento fortalece nuestra relación con Él y transforma no solo la manera en que oramos, sino también cómo vivimos nuestra vida cotidiana. El hecho de saber que estamos en la presencia de un Dios tan grande y tan santo debería llevarnos a una actitud de respeto profundo, pero también de confianza plena en su misericordia y amor. La humildad, un pilar fundamental al acercarnos a Dios. Uno de los aspectos más destacados y enfatizados en las Escrituras es la humildad. La humildad ante Dios implica reconocer que somos dependientes de Él, que nuestras fuerzas y habilidades son limitadas y que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Este concepto de humildad está en el corazón de la vida cristiana. Es a través de la humildad que reconocemos nuestra necesidad constante de su guía, de su perdón y de su gracia. Como dice Miqueas 6:8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, sino hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. En este versículo, Dios nos muestra lo que Él desea de nosotros: actuar con justicia, amar la misericordia, pero, ante todo, humillarnos ante Él. Humillarnos ante Dios significa reconocer que, aunque seamos sus hijos amados, no tenemos la capacidad de hacer nada sin su intervención. En esta humildad, nos rendimos a su voluntad, reconociendo que Él es suficiente cuando nosotros no lo somos. Cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde, no solo estamos aceptando nuestra limitación, sino también abriéndonos a su transformación. Estamos diciendo: Señor, no soy suficiente, pero tú lo eres. Te necesito en cada momento de mi vida. Esta actitud de humildad nos permite recibir de Él lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. Sinceridad, la clave de una comunicación real con Dios. Otro aspecto esencial al acercarnos a Dios es la sinceridad. Dios no está interesado en que recitemos oraciones que carecen de verdadero sentimiento o de autenticidad. Él no desea que presentemos palabras vacías o repeticiones mecánicas que no reflejan lo que realmente hay en nuestro corazón. Jesús lo dejó claro cuando enseñó sobre la oración en el Sermón del Monte, advirtiendo contra el uso de palabras sin significado. En Mateo 6:7, Jesús dijo: y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este versículo nos enseña una lección importante. Dios no está impresionado por la cantidad de palabras que usamos, ni por lo bien que las formulamos. Él está interesado en la calidad y sinceridad de lo que decimos. Se trata de un diálogo genuino con el Creador, no de una rutina o repetición sin conexión emocional. Cuando hablamos con Dios, debemos abrir nuestros corazones sinceramente ante Él, sin ocultar nada. Es en esta sinceridad donde encontramos una verdadera conexión con su Espíritu.
La comunicación con Dios no debe ser vista como un acto de pura obligación, sino como una oportunidad para compartir lo que realmente somos, sin máscaras ni pretensiones. La fe, el elemento esencial para acercarnos a Dios. La fe es otro requisito central al acercarnos a Dios. Como se dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo establece de manera clara que, cuando nos acercamos a Dios, es imprescindible creer en su existencia y en su capacidad de responder a nuestras peticiones. La fe es, de hecho, el puente que conecta nuestras vidas con el corazón de Dios. Sin fe, la comunicación con Él se ve truncada, porque la fe es la base de nuestra relación con Él. Hablar con Dios es un acto de confianza. Confiamos en que Él no solo nos escucha, sino que también se preocupa por nosotros y responde a nuestras oraciones. La fe nos da la seguridad de que, aunque no siempre comprendemos el camino o el proceso, Dios está en control y tiene un propósito para nuestras vidas. La fe actúa como el combustible que nos mantiene buscando a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles, desafiantes o cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas de inmediato. La fe nos da la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque no siempre veamos los resultados de manera inmediata. La fe no solo nos permite acercarnos a Dios, sino que también fortalece nuestra relación con Él. Nos da la seguridad de que Él es fiel a sus promesas y que recompensará a aquellos que lo buscan con sinceridad. Esta fe es fundamental para que podamos experimentar la paz y seguridad que provienen de confiar en un Dios que ama profundamente a cada uno de sus hijos. Acercarnos a Dios no es solo un acto de pronunciar palabras, es una acción profunda de rendición, reverencia y confianza. Implica humildad al reconocer que dependemos de Él en todo momento, sinceridad al abrir nuestro corazón ante Él, y fe para creer que Él nos escucha y responde a nuestras oraciones. Estos aspectos no solo nos permiten hablar con Dios, sino que transforman nuestra manera de vivir y orar, creando una relación más cercana y real con el Creador del universo. Este entendimiento nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud al orar. ¿Estamos acercándonos a Dios con humildad y sinceridad? ¿Estamos confiando en su fe y en su capacidad para guiarnos y respondernos? Cuando hablamos con Dios de esta manera, no solo experimentamos su presencia transformadora, sino que también crecemos espiritualmente y nos alineamos más profundamente con su voluntad. Hablar con Dios es un privilegio profundamente significativo dentro de la vida cristiana, un medio vital a través del cual establecemos una conexión directa con nuestro Creador. Sin embargo, es fácil caer en ciertos errores al acercarnos a Él, errores que, aunque no alejan a Dios de nosotros, pues Él es siempre amoroso y paciente, pueden impedirnos experimentar la plenitud de la relación que Él desea tener con nosotros. Estos errores son comunes, y la buena noticia es que la Biblia nos da sabiduría sobre cómo corregir estos desvíos y mejorar nuestra manera de orar y comunicarnos con Él. Tratar la oración como una obligación mecánica. Uno de los errores más frecuentes al hablar con Dios es tratar la oración como una acción automática o una obligación mecánica. Esto sucede cuando nos encontramos repitiendo palabras sin pensar o simplemente pronunciamos oraciones porque creemos que es lo que debemos hacer, sin reflexionar verdaderamente sobre lo que estamos diciendo. A menudo, este comportamiento se convierte en una rutina vacía, donde nuestras palabras pierden significado y la relación con Dios se convierte en un simple acto religioso, pero sin conexión genuina. Jesús mismo advirtió sobre este error. En Mateo 6:7, Él nos instruye claramente: y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este pasaje nos recuerda que Dios no se impresiona con fórmulas o rituales vacíos. Él no está buscando que recitemos oraciones solo por hacerlo, sino que quiere una comunicación sincera, una conversación auténtica con Él. Es fundamental que nos acerquemos a Dios con nuestra voz genuina, nuestros pensamientos más profundos y nuestros sentimientos sinceros, sin recurrir a repeticiones automáticas que carecen de corazón. ¿Cómo evitar este error? Para corregir esta tendencia, debemos ser conscientes de nuestra actitud cuando oramos. En lugar de recitar oraciones sin pensar, debemos tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que estamos diciendo. Concentrarnos en el propósito de la oración y hablar con Dios como lo haríamos con un amigo cercano, expresando nuestras verdaderas emociones y pensamientos, nos ayuda a fortalecer nuestra conexión con Él.
No ser transparentes en nuestra comunicación con Dios. Otro error común es la falta de transparencia en nuestra comunicación con Dios. A menudo, nos acercamos a Él con una cierta falta de honestidad o miedo de revelar nuestros verdaderos sentimientos, pensamientos o fracasos. Podemos sentir vergüenza o temor de ser completamente abiertos con Dios, como si Él no entendiera o no aceptara nuestras debilidades. Sin embargo, la Biblia nos anima a ser completamente transparentes y vulnerables al acercarnos a Él, sabiendo que Él ya conoce todos los aspectos de nuestra vida, incluidos los más ocultos. En Salmo 62, 8, se nos da este consejo: en todo tiempo, oh pueblo, confiad en Él, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Este versículo nos invita a derramar nuestro corazón delante de Dios, a ser honestos y abiertos, sin reservas. Cuando nos abrimos a Dios de esta manera, no solo experimentamos su cercanía, sino que también nos liberamos del peso de las cargas no expresadas. Hablar con Dios es una oportunidad para desahogarnos, confesar nuestros fracasos y pedir ayuda en nuestras debilidades. Él desea que no solo le pidamos ayuda, sino que le permitamos ver lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo evitar este error? Para evitar este error, debemos cultivar la sinceridad en nuestra vida de oración. En lugar de pensar que necesitamos ocultar algo o de pretender ser perfectos, debemos recordar que Dios nos ama tal como somos y que Él ya conoce todo sobre nosotros. Ser transparente significa ir más allá de las oraciones superficiales y hablar con Dios sobre nuestras luchas, nuestros temores y nuestras dudas, confiando en su gracia y en su capacidad para sanarnos y guiarnos. Centrarse solo en pedir y olvidar dar gracias. Otro error que es muy común en nuestra vida de oración es centrarse exclusivamente en pedir cosas a Dios y olvidar darle gracias por lo que ya ha hecho por nosotros. A menudo, nuestras oraciones se convierten en listas de peticiones o solicitudes, donde solo nos enfocamos en lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas, sin reconocer adecuadamente todo lo que ya ha hecho por nosotros. La Biblia nos instruye a dar gracias a Dios, incluso cuando estamos en medio de nuestras necesidades. En Filipenses 4:6, leemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí se nos recuerda que nuestras oraciones deben ser completadas con gratitud. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también tiene el poder de transformar nuestros corazones, ayudándonos a ver las bendiciones que ya hemos recibido. Al dar gracias, somos más conscientes de la fidelidad de Dios y nuestra confianza en Él crece. ¿Cómo evitar este error? Para evitar caer en la trampa de centrarnos solo en las peticiones, debemos hacer un esfuerzo consciente por incluir gratitud en nuestras oraciones. Al comenzar nuestras oraciones, podemos reflexionar sobre lo que ya hemos recibido de Dios y ofrecerle gracias por su amor, por su provisión, por su paz y por cada bendición que nos ha dado. Este enfoque no solo honra a Dios, sino que también cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a estar más agradecidos y menos enfocados solo en lo que nos falta. Hablar con Dios es un privilegio profundo y transformador, pero para que nuestra comunicación sea verdaderamente significativa, debemos estar atentos a ciertos errores que pueden debilitar nuestra conexión con Él. Evitar tratar la oración como una obligación mecánica, ser transparentes y sinceros en nuestra comunicación con Él, y no olvidar dar gracias son pasos cruciales para fortalecer nuestra relación con Dios. Al comprender y corregir estos errores, podemos profundizar nuestra vida espiritual y abrir el espacio para experimentar más plenamente la presencia de Dios. Recordemos que Dios desea que nos acerquemos a Él con corazones sinceros, con humildad, con fe y con gratitud, para que nuestra comunicación con Él sea auténtica, transformadora y plena.